Hola maestros, les voy a compartir mis materiales para la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico, en esta ocasión para secundaria. Anteriormente compartí los de preescolar, hoy corresponde los de secundaria. Recuerde que la versión en PDF y con marca de agua usted la encuentra en el primer comentario y en la descripción de este video, el comentario fijado. En los comentarios ahí encuentra los enlaces. De igual manera, invitarlos a que se unan a mi grupo de WhatsApp. Ahí también van a encontrar el grupo de WhatsApp, el enlace para unirse. Si usted ya tiene habilitada la actualización de WhatsApp de los canales, le da clic al enlace y entonces va a poder unirse a mi canal de WhatsApp, donde voy a estar compartiendo los materiales y usted se va a enterar de primera mano cuando suba material nuevo que le puede ser de ayuda. Recuerde que la versión editable de este material, la versión completamente editable, es exclusiva para los colaboradores y está en la pestaña de comunidad, tanto para los colaboradores de Facebook como para los colaboradores de YouTube. Bien, ¿qué hicimos, maestros? Esta es mi presentación. La agenda sugerida dentro de las orientaciones propone tres temas importantes. El primero de ellos es la implementación del plan de estudio para educación preescolar, primaria y secundaria y su vinculación con los libros de texto gratuitos, la gestión escolar y los asuntos particulares de la escuela y los libros de texto gratuito como tema de interés nacional. Ya cada uno de nosotros en colectivo vamos a determinar cuánto tiempo es el que vamos a destinar para cada uno de estos temas sugeridos. Recuerde que, dadas las particularidades de cada uno de nuestros planteles y gracias a la autonomía, nosotros podemos agregar temas que consideremos relevantes para analizarlos, para discutirlos en consejo técnico. ¿Cuál es el propósito general de esta primera sesión de consejo técnico? Sistematizar nuestra práctica docente y valorar la planeación didáctica. Esto como ejercicio de formación continua en la implementación del Plan de Estudio 2022. Nosotros venimos desde el ciclo escolar anterior con la apropiación del Plan de Estudio 2022. Entonces ahora, durante este ciclo escolar en los consejos técnicos, ya lo que se busca es implementar el Plan de Estudio 2022 en los 3 grados de secundaria. Por lo tanto, vamos a estar dialogando, vamos a estar analizando y reflexionando sobre nuestra práctica, cómo estamos implementando el plan de estudio 2022 y sobre todo valorar la planeación didáctica. Esto con la finalidad de avanzar en la transformación educativa y social sustentada en el humanismo mexicano, el derecho humano a la educación y la justicia social. En estas orientaciones, para la primera sesión de consejo técnico, hay propósitos específicos. El primero de ellos es valorar y dar seguimiento al programa analítico. Recordemos que el programa analítico es nuestro punto de partida. En el programa analítico se determina el trabajo que vamos a realizar nosotros durante el ciclo escolar. Es la parte más importante de nuestro trabajo. Sin nuestro programa analítico no podemos llevar una buena planeación, ya que no hemos tenido este proceso de contextualización de los contenidos. Por ello es de vital importancia nuestro programa analítico. De igual manera, se va a valorar y se va a dar seguimiento a la planeación didáctica y al uso de los libros de texto en el marco del Plan de Estudio 2022. Se va a profundizar en aspectos teórico-metodológicos del Plan de Estudio 2022 y los programas de estudio de las fases 1 a las 6. Recordemos que en el caso del programa sintético para las fases, en este caso para la fase correspondiente a secundaria, que es la fase número 6, tenemos un programa sintético oficial, vigente, actualizado, que está en el diario oficial de la Federación, porque el ciclo pasado estuvimos trabajando con un documento de trabajo, entonces nada más para que usted en su escuela esté trabajando con el documento vigente. Lo comento, profesor, para que usted en su escuela esté trabajando con el documento vigente y dar causa a la gestión escolar. Estos son los propósitos específicos. Ahorita los vamos a ir abordando ya con más detalle. El primer punto, el primer tema central es la implementación. ¿Cómo nosotros como escuela estamos implementando el plan de estudio, esto para secundaria? Y su vinculación, ¿cómo estamos vinculando el plan de estudio con los libros de texto gratuitos? Recordemos que
debemos de utilizar estos libros de texto gratuitos. Anteriormente en secundaria, en el nivel específicamente secundarias generales y secundarias técnicas, pues teníamos libros propuestos, libros que elegíamos de distintas editoriales. Ahora tenemos libros de texto gratuitos para este ciclo escolar por parte de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, se está buscando, se está cuidando que se estén vinculando tanto el plan de estudio con estos libros de texto gratuito. Y nos recuerda que en el ciclo anterior, nosotros como colectivo docente tuvimos un proceso de formación y un proceso de apropiación a través de los consejos técnicos, donde nosotros estábamos desmenuzando el plan de estudio, cuáles eran las características, cuáles eran los elementos, qué es lo que se buscaba con el plan de estudio. Revisamos desde el perfil de egreso, revisamos los ejes articuladores, revisamos los campos formativos, estuvimos revisando estos elementos del plan de estudio para tener conocimiento. De igual manera, con los programas de estudio, que fueron los programas sintéticos, que si bien es cierto, estuvimos trabajando con un documento que aún no era oficial, que aún no estaba publicado de manera oficial, que era un documento de trabajo, pero con ello estuvimos trabajando para concretar la construcción de nuestro programa analítico. Y sobre todo en la fase intensiva de Consejo Técnico Escolar, que ya estuvimos ya con documentos oficiales dándole un poco más de forma, en esta primera sesión de consejo técnico, ya que nosotros hemos realizado el diagnóstico, tenemos una lectura de la realidad de nuestra secundaria. Tenemos una lectura de la realidad porque se incorporaron los alumnos de primero de secundaria. Entonces, ahora, con esta visión que tenemos, es importante actualizar nuestro programa analítico. El programa analítico, maestros, debe ser un proceso, un programa, un documento que esté actualizado. Es decir, no es de que hacemos el programa analítico, ahí está el programa analítico y ya no lo vuelvo a tocar durante todo el ciclo escolar. En lo que se busca en la nueva escuela mexicana con el programa analítico es de que sea dinámico, es decir, que lo estemos actualizando, que lo estemos de alguna manera revisando para hacer algunas modificaciones, para buscar la manera de mejorar en los procesos a través del proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de nuestro programa analítico, a través de la contextualización de los contenidos, definiendo el qué, el cómo y el cuándo vamos a abordar los contenidos en este caso, en nuestra escuela. Recordemos que en la fase intensiva de consejo técnico avanzamos en la planeación didáctica. Hicimos la planeación del primer mes. Entonces, vamos nuevamente ahora a retomar esa planeación, sobre todo lo de las metodologías didácticas de aprendizaje por proyectos. Les decía hace un momento que la parte central de nuestro trabajo está contenida en nuestro programa analítico, porque nuestro programa analítico es una estrategia de contextualización. El programa analítico es una estrategia de contextualización donde usted tomó los programas sintéticos y a partir de ello construyó el programa analítico en la contextualización, tomando como referencia la lectura de la realidad, es decir, este diagnóstico socioeducativo de la escuela. Recordemos que el programa analítico consta de 3 planos. Primero, la lectura de la realidad, después la contextualización y finalmente la formulación del programa analítico. En este tercer plano, que es la formulación del programa analítico, anteriormente en los documentos viejos, en los documentos obsoletos, se llamaba codiseño. En el libro para la maestra y el maestro, que estoy seguro que usted ya está leyendo o ya terminó de leer, vemos que el tercer plano se llama formulación de nuestro programa analítico. Entonces, les comento esto, maestros, en este momento para que estemos actualizados en cuanto a la información y términos que se proponen en los documentos ya oficiales, porque aquellos eran documentos de trabajo, aquellos eran insumos para los consejos técnicos. Entonces, nuestro programa analítico se configura de esos 3 planos. La lectura de la realidad, que me va a permitir conocer, en este caso gracias al diagnóstico socioeducativo de la escuela, en qué condiciones estamos. Y ese es uno de los elementos que integra este programa analítico, el diagnóstico del grupo, los saberes de la comunidad.
y la contextualización de los contenidos del programa sintético en función de su experiencia docente. Ese sería el segundo plano del programa analítico, donde nosotros vamos a contextualizar los contenidos. Recuerde que para contextualizar los contenidos, el ejercicio que hicimos fue revisar el contenido del programa sintético para mi fase, analizar la lectura de la realidad de mi plantel, en este caso el diagnóstico, y reflexionar. Este contenido, así tal cual está en el programa sintético, ¿lo puedo trabajar dadas las características socioeducativas de mis alumnos? ¿Dadas las características socioeducativas de mi escuela? ¿Lo puedo trabajar? Sí, perfecto. Entonces, ese contenido lo copio y lo pego en mi programa analítico. A este tipo de contenidos que copié del programa sintético y lo pasé al programa analítico, porque la lectura de la realidad sí me permite trabajarlo tal cual, se llama contenidos sin ajuste. Después, otro contenido del programa sintético para la fase número 6, yo lo leo, lo reviso, analizo la lectura de mi realidad y me doy cuenta de que ese contenido no lo puedo trabajar tal cual. Tengo que hacerle una adaptación, tengo que hacerle un ajuste, quizá en el verbo, quizá en algunos elementos, y entonces ese contenido, para poderlo yo trabajar en mi escuela, tengo que hacerle esas modificaciones y ya lo paso con esas modificaciones, con esas adaptaciones, con esos ajustes a mi programa analítico. Ese tipo de contenido se llama contenidos contextualizados. En este caso, lo estoy contextualizando, lo estoy territorializando porque la lectura de la realidad así me lo demanda. Y en el programa analítico, en el texto, en el escrito, en el formato, es importante identificarlos, ya sea subrayándolos, ya sea poniéndole por ahí dos asteriscos, pero identificándolos de alguna forma para que cuando su supervisor, cuando alguna autoridad lo visite, que esa autoridad identifique que dentro de su programa analítico ese contenido en específico es un contenido que está contextualizado. Y el tercer tipo de contenidos, los contenidos nuevos. Este es cuando el diagnóstico socioeducativo de la escuela que hice, tengo una situación que no puede ser atendida por ninguno de los contenidos del programa sintético. Entonces yo tengo que agregar contenido para atender esa necesidad que tengo. Ejemplo, cuando tenemos contenidos, cuando agregamos contenidos para atender el rezago escolar, cuando agregamos contenidos para atender, en este caso, las situaciones socioemocionales que se pueden presentar en los alumnos, son ejemplos de contenidos nuevos. Estos contenidos nuevos yo los tengo que justificar en mi programa analítico. Regularmente, para justificarlos, voy a recurrir a mi lectura de la realidad, a la lectura de la realidad, en este caso, de mi diagnóstico socioeducativo de la escuela. Entonces, de esa forma yo voy a integrar, voy a contextualizar los contenidos a partir de mi programa sintético. Ese es uno de los elementos que integra nuestro programa analítico. La incorporación de las problemáticas, temas y asuntos comunitarios locales y regionales pertinentes, sobre todo para que sea un aprendizaje situado con los alumnos. Consideraciones de uno o más ejes articuladores en los programas, en la programación de los contenidos. Recordemos que los ejes articuladores sirven precisamente para eso, maestros, para articular los contenidos. El hecho de que nosotros tengamos ejes articuladores en el programa de estudio nos permite darle un énfasis a los contenidos, es decir, es para que yo tome en cuenta las situaciones de relevancia social que se presentan en mi contexto y que de esa forma yo pueda abordar los contenidos atendiendo esas situaciones de relevancia social que están presentes en mi plantel, en mi comunidad, en mi territorio. Los ejes articuladores me van a permitir darle énfasis a los contenidos o me van a permitir abordar determinados contenidos. Ejemplo, dentro de cada uno de los 4 campos formativos hay contenidos que guardan una relación directa entre ellos. Contenido, por ejemplo, de lenguajes con otro contenido de lenguajes, usted lo lee, lee el otro contenido y dice, esos contenidos perfectamente los puedo trabajar en un proyecto, perfectamente lo puedo hacer. Pero va a haber otros contenidos que dentro del mismo campo formativo o bien con otros campos formativos, pues no encuentro una relación.
Entonces ahí es donde puedo recurrir a los ejes articuladores para, a partir del eje articulador, diseñar el proyecto que me permita lograr esta integración curricular. Por ello es importante que para cada uno de los contenidos yo identifique con qué ejes articuladores puedo vincular cada uno de esos contenidos, porque al momento de llegar al plano didáctico voy a tener más alternativas, voy a tener más opciones para el abordaje de ese proyecto y de ese contenido a través de esta integración curricular. La distribución y secuenciación de los contenidos a lo largo del ciclo escolar, la temporalidad. Nosotros, en la construcción del programa analítico, lo que hicimos fue establecer qué contenido. Recordemos, primer punto importantísimo, dentro del programa sintético, los contenidos y los procesos de desarrollo y aprendizaje no están en orden. Es decir, no hay un orden a como están en el programa sintético, no quiere decir que ese es el contenido 1, el contenido 2, el contenido 3, el contenido 4. No. Usted como profesor, con su experiencia, con sus saberes, determina, dadas las características también de los alumnos, determina cuál es el orden de abordaje de los contenidos. Entonces, eso nosotros lo determinamos en el programa analítico. En el programa analítico nosotros dijimos, ok, primero va el contenido A, después el contenido B, posteriormente el contenido C, aunque en nuestro programa sintético no estén en orden. Eso lo determinamos nosotros en el programa analítico. Por ello es muy importante el programa analítico porque es el que marca la pauta sobre lo que yo voy a enseñar, lo que yo voy a trabajar y cómo lo voy a trabajar. Eso en cuanto a la secuenciación, la distribución. ¿Qué contenidos voy a trabajar en el primer periodo de evaluación? ¿Qué contenidos voy a trabajar en el segundo periodo de evaluación? ¿Y qué contenidos voy a trabajar en el tercer periodo de evaluación? Es decir, la temporalidad. Yo estoy terminando, los maestros que son mis seguidores y que siguen mi contenido, saben que estoy trabajando, estoy terminando una dosificación de contenidos. Esta dosificación en la que yo estoy trabajando es un obsequio para mis colaboradores en Facebook y para mis colaboradores en YouTube, donde les describo el contenido, los procesos de desarrollo y aprendizaje y que ellos determinen en qué momento van a trabajar ese contenido. Simplemente ellos van a marcar en qué momento, en qué mes, y si se fijan, aquí está el periodo, en este caso el trimestre, primer trimestre, segundo periodo de evaluación, tercer periodo de evaluación. Y de igual manera, ya una vez que lo estemos trabajando para el reforzamiento, para la atención, para la evaluación formativa, identificar el nivel de desempeño, en este caso de ese contenido, de ese proceso de desarrollo de aprendizaje, dependiendo según sea el caso. Entonces, aún no lo termino, espero terminarlo para el consejo técnico y que los maestros que son colaboradores puedan descargar en la pestaña de comunidad o en la pestaña de suscripciones si lo están viendo desde Facebook. Por ello, los invito a que se unan a mi grupo de WhatsApp para que se enteren de todo el material que comparto y de esa manera puedan conocer todos estos materiales. Recuerden que los enlaces están en la descripción y en el primer comentario. Otro elemento que integra nuestro programa analítico son las orientaciones didácticas generales. Esto es sin llegar a desarrollar la planeación didáctica. Solamente son orientaciones didácticas generales para el abordaje de los contenidos y las sugerencias de evaluación formativa. Esto a partir de nuestros saberes y experiencias como docente. Para iniciar con el trabajo de la primera sesión y dar continuidad a este trayecto formativo de apropiación de implementación del plan de estudio, se sugiere que recuperen de la fase intensiva los elementos necesarios para el seguimiento y la evaluación de la planeación didáctica. Recuerden que ya elaboramos la del primer mes. Eso fue lo que hicimos en la fase intensiva. De esa planeación, ¿qué vamos a retomar? ¿Qué es lo que vamos a identificar? El o los contenidos y sus procesos de desarrollo y aprendizaje que seleccionamos para trabajar, el o los proyectos y las metodologías que utilizamos, la organización de las actividades de aprendizaje, cómo organizamos esas actividades de aprendizaje, las posibilidades, de qué manera utilizamos los libros de texto, los ejes articuladores que consideramos al momento de abordar esos contenidos y la evaluación formativa. Esos son los elementos en los que nos vamos a estar centrando dentro de nuestra planeación. Recordarles, maestros, que en mi canal de YouTube o en mi página de Facebook encuentran algunos videos si usted todavía tiene dudas sobre las metodologías didácticas sugeridas. Recordemos que tenemos 4 metodologías didácticas sugeridas, una para cada uno de los campos formativos. Entonces, aquí en la presentación
Usted le da clic al hipervínculo, en este caso a la imagen, y lo va a llevar al video que corresponde para revisar, en este caso, en qué consiste o de qué trata cada una de estas metodologías. Por si usted aún tiene dudas, quizá con el video se aclaren un poco o ya tenga una visión más general de qué tratan estas metodologías sugeridas. Reitero, si es que aún hay dudas al respecto, por ello lo incluí. Bien, vamos a analizar la planeación. Vamos a analizar y dar seguimiento a la planeación didáctica que realizaron el primer mes. Es decir, vamos a retroalimentar, vamos a analizar esa planeación. Lo vamos a hacer a través de dos ejes de análisis. El primer eje de análisis es el diseño de la planeación didáctica. Ese es el primer eje de análisis, en este caso, para el seguimiento de la planeación didáctica. Y lo vamos a hacer a través de una serie de preguntas. La primera de ellas, en el proceso de codiseño del programa analítico, ¿fue necesario incluir nuevos contenidos o PDA? ¿Recuerdan lo que les explicaba de los nuevos contenidos o nuevos PDA? Les decía que estos nuevos contenidos nosotros los agregamos al programa analítico que nosotros construimos. Y los agregamos cuando la lectura de la realidad, el diagnóstico socioeducativo de la escuela me lo demanda y el programa sintético que me proporcionó la Secretaría de Educación Pública no atiende esas situaciones, esas necesidades que tengo yo detectadas, en este caso, en mi diagnóstico socioeducativo de la escuela. Yo agrego nuevos contenidos. Entonces aquí la pregunta es, ¿fue necesario incluir nuevos contenidos o procesos de desarrollo y aprendizaje en este primer mes? La respuesta va a depender de cómo llegaron sus alumnos, sobre todo en el caso de primero de secundaria. Si hay alumnos que usted requiere atender por recuperación académica, probablemente usted incorporó nuevos contenidos que no estaban establecidos en el programa sintético, pero ya una vez que usted analiza el diagnóstico socioeducativo de la escuela y dice, es que mis alumnos requieren conocer esto para poder trabajar esto otro, entonces necesito agregar esos nuevos contenidos o esos nuevos procesos de desarrollo y aprendizaje. En el caso de que así haya sido, ¿qué motivó esa incorporación? Y este ejemplo que les acabo de mencionar. ¿Qué tipo de vínculos se establecieron entre la planeación didáctica y los libros de texto? Es decir, ¿de qué manera vinculamos nosotros la planeación didáctica y los libros de texto para el abordaje de los contenidos? Y ya aquí en esta pregunta, pues va a depender de los contextos. Algunos de ustedes van a decir, profe, no hemos recibido los libros en físico, los libros de secundaria, no tenemos libros, es solamente en digital, estamos trabajando con copias, actividades y demás. Ya va a depender de esos contextos que se tengan que analizar, en este caso, en la vinculación entre su planeación y los libros de texto gratuitos. El segundo eje de análisis, maestros, ahora es en cuanto al desarrollo de la planeación. Nosotros vamos a revisar, vamos a retroalimentar qué me funcionó, qué funcionó bien de la planeación, de lo que yo planifiqué, de lo que yo establecí en mi planeación al momento de desarrollarlo, qué funcionó bien, qué pueden mejorar en su planeación, cómo vivieron la implementación de los proyectos en la planeación, cómo fue esa organización. ¿Están en marcha actualmente los proyectos? ¿Están en marcha los proyectos? ¿De qué manera el desarrollo de la planeación favorece la formación de un nuevo tipo de ciudadano que sea crítico, inclusivo, solidario, respetuoso con el entorno y democrático? Son los dos ejes de análisis donde en colectivo, donde ya sea por academias, por grados, dependiendo de cómo ustedes lo determinen, vamos a hacer el seguimiento de la planeación didáctica del primer mes que estuvimos trabajando. Se propone también que revisen el video Avances y desafíos de la planeación didáctica y el uso de los libros de texto. Este es un video que hizo el maestro de secundaria, el profesor Jesús Armando Silva Martínez, en donde él narra sus experiencias en el diseño de la planeación didáctica del primer mes. Esto con la intención de que usted contraste, maestro, que usted vea cómo lo hizo el profesor y cómo lo hizo usted. Es contrastar nada más para identificar los elementos en común, los elementos diferentes con respecto al proceso que utilizaron. No quiere decir que uno u otro esté correcto, sino simplemente es, yo no tomé en cuenta este elemento. Mira, yo hice un poco más de que esto, nosotros trabajamos de esta forma, lo abordamos. Es eso, maestros, es simplemente escuchar y analizar la experiencia que ha tenido el profesor respecto a la elaboración de la planeación. Para ingresar al video lo puede hacer a través de este enlace o a través del hipervínculo de la imagen. Cualquiera de las dos opciones lo lleva al video.
Es importante favorecer entre el colectivo docente el intercambio de experiencias, que se dé este intercambio de experiencias. ¿Cómo lo está haciendo un maestro? ¿Cómo lo está haciendo otro maestro? ¿Cómo lo está haciendo otro maestro? Porque esas experiencias y esos saberes nos van a ayudar, sobre todo los maestros noveles, a los maestros con menos experiencia, a los maestros que han tenido dificultades para el diseño de la planeación, para el desarrollo de la planeación, pues esas experiencias y esos saberes van a enriquecer el diseño de la planeación didáctica, van a enriquecer el desarrollo de los proyectos y sobre todo el uso de los libros de texto gratuitos. La intención de este diálogo, de esta reflexión, de este intercambio de experiencias y de saberes es identificar las mejores prácticas, que estas mejores prácticas ayuden al avance de estos procesos y utilizarlas como referente a partir de mi compañero, los buenos resultados que está obteniendo, la forma en la que se está organizando. En mi caso, nosotros en la zona escolar vamos a tener para este consejo técnico un aprendizaje entre escuelas. Vamos a hacer esta actividad, pero entre escuelas vamos a realizar esta actividad. Por ahí voy a estar apoyando yo con una conferencia, con una introducción acerca de las metodologías, los libros de texto y la planeación, la implementación. Y vamos a llegar a este intercambio de saberes ya en este caso, por grados, vamos a llegar a este intercambio en una estrategia de aprendizaje entre escuelas, donde el consejo técnico de todas las escuelas se va a desarrollar en un plantel y ahí vamos a estar todos, pues, en este intercambio de experiencias, en este intercambio de saberes. Y lo comento como parte de una estrategia que estamos utilizando en la zona escolar para enriquecer este intercambio de experiencias de saberes. Este es un proceso de aprendizaje colaborativo en el que todas y todos aprendemos, por lo que es necesario que cada docente comparta cómo construyó su planeación didáctica y sus proyectos escolares, así como la manera en la que resolvió los retos a los que se enfrentó. Retos, por ejemplo, que se vivieron en secundaria es la ausencia de los libros de texto en físico. Quizá para este momento todavía no los tiene, quizá algunos otros apenas están llegando. Entonces, ¿cómo resolvieron esos retos que enfrentaron para construir la planeación didáctica y los proyectos escolares? La organización en cuanto a las clases, los tiempos, la hora de integración curricular, en este caso, que pues lo que se busca es que sea un espacio para la socialización del proyecto, para dar a conocer las producciones que se realizaron. A partir de valorar y de reflexionar en torno a la aplicación de la planeación didáctica que elaboraron por grado para el primer mes de clases, continúen con el diseño de lo que resta del primer periodo. Es decir, vamos a continuar hasta la última semana del mes de noviembre, la planeación, todo el mes de noviembre, todo lo que resta el primer periodo de evaluación. Vamos a continuar con la planeación didáctica, la planeación de los proyectos escolares. Algunas consideraciones de la planeación didáctica y el diseño por proyectos es la interdisciplina en la nueva escuela mexicana. Se propone esta lectura, ya sea de manera individual, colectiva, de la página 11 a la página 21 en el libro para la maestra y el maestro, un libro sin recetas para la fase 4. Observen, corresponda a la fase 4. Las lecturas que vamos a encontrar no siempre van a ser como referente del nivel de secundaria. El libro para la maestra y el maestro, un libro sin recetas, todos aportan cosas importantes. Entonces, en algunos casos vamos a ver que se refiere a la fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, fase 6. Entonces, es importante considerar. Durante la lectura, se sugiere que recuperen las categorías, las nociones o conceptos que de manera individual o colectiva consideren necesarios u orientadores para la planeación didáctica y el desarrollo de los proyectos. Confrontar los esquemas de la lectura con sus experiencias y saberes, reflexionar en torno al tratamiento interdisciplinario necesario en la planeación didáctica y en los proyectos de las y los docentes de diferentes disciplinas que conforman los campos formativos y desarrollar las problematizaciones que en el texto se plantean. Respecto a este punto, maestros, hemos notado que hay una confusión en cuanto a los problemas dentro del programa analítico, porque en algunos casos había confusión de que tenía yo que seleccionar X cantidad de problemas y a partir de esos problemas elegir los contenidos que yo iba a trabajar, los proyectos que yo iba a trabajar y listo, ese era el trabajo que yo iba a realizar y se tenía la idea, se entendía de que íbamos a prácticamente resolver problemas sociales, atender problemas sociales. Entonces,
había la confusión entre estas problemáticas y lo que es la problematización. Aquí les dejé un hipervínculo, un enlace a un video de mi compañero y amigo Edgar Valladares, donde explica en qué consiste esta problematización y cómo se dio toda esta confusión, para que ustedes lo revisen, lo analicen. Al darle clic a este hipervínculo, los lleva directamente al video de Edgar, donde ustedes pueden conocer por qué se dio esta confusión de la problematización y, de acuerdo a los documentos oficiales, en qué consiste problematizar y cómo nosotros vamos a problematizar para abordar los contenidos de nuestro programa analítico. Como se mencionó anteriormente, los libros de texto gratuitos son una herramienta que se pone en interacción con los elementos de la nueva escuela mexicana. Por ello, se invita a poner especial atención en cómo vamos a incluir los libros de texto gratuitos en nuestra planeación didáctica. Tenemos que incluir esos libros de texto gratuitos en nuestra planeación didáctica. Adicionalmente, en esta sesión se les comparte el documento Las posibilidades de uso de los libros de texto, tanto para las secundarias técnicas, secundarias generales, como para telesecundaria. ¿De qué trata o de qué va este documento, maestros? Es un documento en el que se describe cuál es la correspondencia de los programas sintéticos y los libros de texto gratuitos. Es decir, tenemos el contenido, encontramos el contenido del campo formativo, el proceso de desarrollo y en el caso de secundaria, recordemos que tenemos un libro que se llama nuestro libro de proyectos. ¿Qué proyecto es el que atiende o es el con el cual yo puedo desarrollar ese contenido y ese proceso de desarrollo y aprendizaje? En el caso del libro de texto de lenguajes, ¿cuáles son los temas en los cuales hay correspondencia? En el libro de múltiples lenguajes. Esto que nos proporcionó la Dirección de Materiales Educativos, porque hay que aclarar lo que fueron ellos quienes hicieron este trabajo dentro de la Secretaría de Educación Pública, nos va a facilitar el proceso de la planeación, al momento de hacer la planeación. Si bien es cierto, no es una receta, no es una guía que guarde un orden, una estructura, pero al momento de hacer la planeación, por ejemplo, en este primer mes, mi colectivo, ¿cómo estábamos haciendo la planeación? Pues estar leyendo los libros de texto, tomar este libro de texto, tomar este otro, para ver en cuál hay correspondencia y con qué libro puedo complementar, con qué información puedo profundizar el tema. Ese era el trabajo que estábamos realizando. Entonces, esto que nos proporciona la Dirección de Materiales Educativos, esta correspondencia de los programas sintéticos y los libros de texto gratuitos, pues nos ayuda mucho, porque es tiempo que vamos a tener para diseñar material concreto, es tiempo que vamos a tener para diseñar proyectos más estructurados, más en forma, y sobre todo para poder preparar, en este caso, nuestra planeación de mejor manera. Tenemos tanto para el nivel de secundaria como para telesecundaria. Y esto hay que aprovecharlo, hay que usarlo, maestros, porque se nos pide dentro de la elaboración de nuestra planeación didáctica, se nos pide que concluyamos la planeación por grado para el primer periodo, en este caso hasta el mes de noviembre, concluir la planeación. Y recordemos que para elaborar la planeación es de vital importancia que nuestro punto de partida sea nuestro programa analítico. Nuestro programa analítico, para que podamos seleccionar los libros de proyectos de los libros de texto gratuitos, en este caso los proyectos de los libros de texto gratuitos, o bien diseñar nuestros proyectos según sea nuestro contexto. Yo hice un formato para mi colectivo, que lo fuimos enriqueciendo en colectivo, lo fuimos perfeccionando de acuerdo a nuestras necesidades. La intención de compartirles este formato no es de que ustedes utilicen este formato, sino que ustedes analicen la pertinencia de algunos de los elementos, la estructura, y que ustedes mejoren, que ustedes adapten, que ustedes modifiquen. Entonces, les voy a dejar, por ejemplo, el de aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Es a través de este enlace, usted va a poder revisar, a través de este enlace usted va a poder consultar para que valore, para que analicen, para que en este caso tengan una idea aquellos maestros que todavía están un poco perdidos en cuanto a la estructura. A través de este hipervínculo van al video y ahí lo pueden revisar, lo pueden analizar. Ya si desean el formato para modificarlo,
para editarlo. Recuerden que los materiales editables son son un regalo para los colaboradores tanto en Facebook como en YouTube. Entonces, pero ahí ustedes van a poder observar el formato y hacer las modificaciones que consideren pertinentes. Reitero, solamente como una muestra de lo que está haciendo otro compañero maestro en otra zona escolar, en otro lugar, y que sea como referencia, en este caso, si ustedes dicen, ah, mira, nosotros lo estamos haciendo más completo, nosotros lo estamos haciendo más sencillo, a nosotros nos está funcionando de mejor manera. Esa es la intención de esto. Otro tema muy importante dentro de las orientaciones de consejo técnico es la gestión escolar. La gestión escolar y los asuntos particulares de la escuela. Nosotros, durante este mes que llevamos prácticamente ya de clase, hemos encontrado diferentes situaciones como colectivo, como escuela, que es importante atenderlas. Es importante atender esos elementos que hemos identificado. Entonces, para ello, vamos a realizar un proceso de mejora continua. Anteriormente, nosotros lo veíamos como programa escolar de mejora continua. Aquí en las orientaciones refieren a él como un proceso de mejora continua de la educación. Y en este proceso de mejora continua, pues lo que se busca es atender de manera integral las problemáticas en cuanto a la infraestructura, el equipamiento, el avance de los planes y programas educativos, la formación y prácticas docentes, los aspectos administrativos, la asistencia de los educandos, el aprovechamiento académico, el desempeño de las autoridades educativas, los contextos socioculturales. Es muy importante señalar, maestros, que el programa escolar de mejora continua y el programa analítico van de la mano. Es decir, el programa analítico no sustituye al programa de mejora, no lo sustituye, por lo contrario, forma parte del proceso de mejora continua. Y aquí nosotros vamos a tomar los acuerdos correspondientes en colectivo, con la finalidad de hacer más participativos los procesos de gestión escolar. Es conveniente reorientar, en este caso, los consejos técnicos, reorientar la participación de todo el colectivo para que las maestras y los maestros tengan mayor participación al momento en la conducción del consejo técnico escolar, en colaboración con las autoridades educativas, es decir, que los maestros se involucren en el consejo técnico. Por ello es recomendable iniciar con la búsqueda de información que le permita avanzar hacia el diagnóstico socioeducativo, en este caso socioeducativo de la escuela. Es importante revisar los siguientes documentos que se sugieren, los resultados disponibles de la aplicación de la evaluación diagnóstica para las alumnas y los alumnos de educación básica de Mejor Edu, otros instrumentos y resultados educativos particulares de cada plan. Por ejemplo, nosotros mi colectivo aplicamos una evaluación para identificar las habilidades sociales y emocionales de los alumnos. Y entonces a eso se refiere aquí. Y se sugiere y se recomienda también la lectura de Aprendemos en Comunidad del fascículo 1, reconociendo nuestro contexto, de las páginas 7 a 18. A través de este hipervínculo lo puede revisar o a través de, en este caso, la imagen. Con la lectura, en colectivo vamos a dialogar sobre estas preguntas. ¿Qué elementos consideran necesarios actualizar en el diagnóstico socioeducativo de la escuela a partir de los insumos revisados? ¿El colectivo docente conoce otras alternativas de diagnóstico para los procesos de enseñanza, aprendizaje y de gestión? ¿Qué aspectos o ámbitos de la gestión escolar considera necesarios incorporar o reconfigurar? Ya esto a partir de la lectura y el análisis que realicemos. Se sugiere que elaboren un producto que dé cuenta de los aspectos relevantes de esta discusión que llevaron a cabo y orienten el desarrollo de la gestión escolar. Otra actividad importante es la revisión del acuerdo por el que se establecen las normas generales de evaluación de aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de los alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria. Al momento que estoy grabando este video, aún no se publica en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo de evaluación. Muy probablemente para el día de mañana, miércoles, ya esté publicado en el Diario Oficial de la Federación porque lo vamos a utilizar el viernes. Entonces, les recomiendo mucho, si aún no lo han revisado, en este video les explico de manera general cómo será el proceso de evaluación, de acreditación, promoción y regularización y certificación de los alumnos, en este caso en la nueva escuela mexicana, por si desean darle una revisada, maestros. Pero lo importante es la lectura del acuerdo en el Diario Oficial de la Federación. Sobre los libros de texto gratuito,
nos menciona que es importante verificar la información que circula en los medios de comunicación y redes sociales, sobre todo porque ha habido un debate intenso acerca de ello y analizar críticamente el video, el fracaso de las mentiras contra los libros de texto gratuito. Aquí está el hipervínculo para que revise el video. Y a partir de ello, orientar el análisis de ese video con las siguientes preguntas. ¿Cuál es la intención de la difusión de este tipo de noticias? ¿Qué mecanismos de verificación de la información es necesario promover? ¿Y cómo podemos orientar a las madres, a los padres de familia o tutores ante este tipo de noticias? Esto, maestros, es la información, son las orientaciones para la primera sesión de consejo técnico escolar. Recuerden que son orientaciones, usted complemente qué más necesita usted abordar con su colectivo, con los maestros, qué elementos necesita, en este caso, considerar de acuerdo a la situación que vive en su escuela, en su plantel. Espero que esta información les sea de ayuda. Una disculpa el video un poquito extenso, pero creo que toqué elementos importantes que se deben de considerar. Entonces, muchísimas gracias si usted se quedó hasta el final de este video. Recuerde que todos los materiales los encuentra en la descripción de este video y en el primer comentario, los enlaces. Únanse a mi grupo de WhatsApp. Si usted ya tiene la actualización de WhatsApp para los canales, únase para que ahí esté al tanto de toda la información que comparto. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video. Soy el profesor Santos Rivera. Los leo en los comentarios.